Hace solo un año, el Reino Unido prohibió la tecnología de Huawei en el despliegue del 5G en la isla británica. Una decisión que provocó un malestar importante en China y que bajó la reputación de la marca de una manera brutal. Y a partir de entonces la marca china tuvo que hacer malabares. Un camino que no ha sido nada fácil, pero que el director de la compañía, Winston Hebis, ha solventado de una manera muy interesante. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo Huawei recuperó su reputación de marca. Y ya sabes, si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like al vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, la firma tecnológica china aseguró que su reputación volvió a los niveles normales después de que el gobierno del Reino Unido ordenara a los operadores retirar sus equipos de la red 5G. Y es que el año pasado fue un año malísimo, muy complicado para la marca, ya que cuando un gobierno toma esas medidas contra una empresa, no hay mucho que ésta pueda hacer. Pero por suerte para Huawei, contaban con una figura clave, porque antes de trabajar para ellos, Winston Hebis fue el director de comunicación de Samsung durante 3 años y fue el encargado de manejar la crisis de los Samsung Note 7. ¿Te acuerdas? Sí, aquellos teléfonos que explotaban. O sea que el tío ya tenía experiencia con cosas chungas. Pues está claro que si Hebis pudo sacar a Samsung de esa crisis de relaciones públicas, era la persona indicada para enfrentar esta crisis con la compañía china. Pero cuando algo como les sucedió ocurre, ¿qué se puede hacer? Pues Hebis asegura que la capacidad de adaptación necesaria para sobrevivir es la enseñanza más grande que recibieron. El carácter para no dejar de confiar en quiénes son y a dónde van, incluso en los peores momentos, son los que permitieron a la marca salir adelante. Para ello, Hebis puso en marcha un plan con 3 frentes que parece ser muy sencillo, pero todo está milimétricamente pensado. El primer paso en el plan fue dar más valor a su producto, con más comunicaciones sobre ellos. Piensa que desde mediados de ese año la confianza de los consumidores estaba desplomándose, pero Hebis dejó que sus dispositivos hablaran por sí solos. Había tantas personas con dispositivos Huawei que se convirtieron en el mensajero ideal de lo que querían transmitir. Y la jugada les resultó de lujo, pues lograron reducir la pérdida de confianza. Otro paso clave fue mantener los negocios como si nada hubiera pasado, ya que la compañía ya tenía planes para abrir la primera tienda en Reino Unido en el centro comercial Stratford en Westfield y también un centro de servicio en Manchester con una inversión de 10 millones de libras. Pues bien, Hebis convenció al CEO y logró que el plan siguiera adelante. Y con esto demostraron qué fue lo que vinieron a hacer en el Reino Unido. Nada más y nada menos que seguir adelante y crecer. Y como por arte de magia, la gente ya no estaba tan en contra de Huawei. El público estaba tan sorprendido de que siguieran abriendo tiendas, a pesar de todos los comentarios negativos que recibían, que la confianza que tenía Huawei en ellos mismos también se contagió. Y ojo, que lo mejor de todo es que el coste de esa campaña de marketing fue el presupuesto que se tenía previsto para abrir las nuevas tiendas. O sea que no se gastó nada más en esta movida publicitaria. Y gracias a esto consiguieron mantener a más de 500.000 usuarios en el Reino Unido, lo cual es una de las principales metas de cualquier compañía, mantener la base de consumidores existentes, ya que si puedes mantener a los consumidores que ya usen tu marca, no te tienes que preocupar tanto por la tasa de cancelación de los clientes. Y el último y tercer paso fue el uso de los influencers. Y ojo aquí también, ya que este paso llegó después de que el gobierno de los Estados Unidos agregara a Huawei a la lista de empresas que presentaban un peligro para la seguridad nacional. Ojo al dato, e impidió que sus compañías hicieran negocios con ella. Casi nada. Y entre estas compañías estaba Android. Recordemos que originalmente los dispositivos Huawei usaban el sistema operativo de Android OS y con este empezaban a ganarle terreno tanto a Samsung como a Apple en el mercado. Pues bien, la compañía tecnológica no permitió que eso la detuviera y con 20 millones de dólares se dispuso a crear su propio sistema operativo llamado Harmony OS y también su propio ecosistema. Pues ahora este sistema operativo está presente en casi 100 productos, como el monitor gamer MateView GT, la serie Watch 3, los audífonos inalámbricos FreeBuds 4 y la tablet MatePad Pro.
Y según Heavis, los encargados de hacer promoción de todo esto fueron los influencers. Y además asegura que la mayoría de ellos no fueron pagados, no, sino que son fans genuinos de la marca. Es decir, recomendaciones de verdaderos fans. Y de esta manera, la compañía consiguió una voz mucho más creíble y confiable. Una voz con la que los consumidores se pudieran sentir identificados. Y es que Heavis está seguro que sus usuarios prefieren ver el producto en el feed de su Instagram o de TikTok antes que en un anuncio convencional en la televisión. Y bien, gracias a este plan, la marca logró recuperar su reputación, desde los niveles más bajos de su historia hasta los niveles anteriores a las polémicas con el Reino Unido y los Estados Unidos. No está mal, ¿no? ¿Y a ti, si te hubiera ocurrido otra manera de salir airoso de esta crisis? Me lo puedes poner en los comentarios. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que es brutal. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.